Bien. Bueno, sean todos bienvenidos a esta nueva actividad de transbordo virtual. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a abordar, o mejor dicho, hoy le damos la bienvenida al profesor José Fermín, José Ramón Fermín, quien nos va a hablar de un tema que yo creo que de ahora en adelante va a tomar mucha más fuerza de lo que antes tenía, ¿no? Con todo lo que ha significado la pandemia, ¿no? Él nos va a hablar de registros de marcas en entornos digitales. Bien, el profesor José Fermín es abogado con especialización en propiedad intelectual de la Universidad de los Andes. Tiene un posgrado en Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca y fue consultor jurídico del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, SAPI, y presidente del Colegio Venezolanos de Agentes de la Propiedad Intelectual. Además, es director de marca de autor y socio de la firma de abogados BBLT. Pues bien, entonces, como siempre les digo, por favor mantengan sus micrófonos en mute para mejorar la calidad de la imagen mientras el doctor José Fermín está exponiendo. Vamos a mantener nuestros videos cerrados también y lo abrimos para la ronda de preguntas. Y por el chat nos comunicamos para hacer cualquier tipo de comentarios o interrogantes que quieran que sean aclaradas al finalizar la ponencia del doctor José Fermín. Pues bien, José, bienvenido a Transbordo Virtual. Muchas gracias por estar aquí y el micrófono, la cámara y la presentación es suya. Perfecto, de verdad que profesor, muy bueno. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Cuando Loyola me extendió la invitación y un poco abordando el tema de qué tema le podríamos eh, desarrollar, sobre todo en esta situación, en una primera instancia, tal vez lo que nosotros consideramos más importante eran como aquellos errores comunes en los cuales incurren la mayoría de las personas o muchas personas al momento de seleccionar, proteger y ante qué organismo registrar sus marcas, ¿no? Pero luego, yo creo que un poco sobre la reflexión, como decía el profesor, de lo que actualmente está pasando y que no podemos dejar a un lado, es el impulso, la necesidad o la urgencia que han tenido muchas empresas en entrar a un tema de transformación digital, ¿no? Todos queremos ahora tener presencia digital, muchos negocios están dando unos pasos importantes para tener tal vez más presencia o comenzar a tenerlas aquellos que no hayan dado el paso. Y una de las preguntas importantes es el tema de la marca, porque no hay duda que independientemente que estemos en el mundo real o en el mundo digital, siempre nuestra marca va a ser el vehículo para nosotros transmitir la información que nosotros queremos llevarle al consumidor, eh, transmitir o por lo menos tener un elemento para diferenciarnos y distinguirnos en el mercado, y la marca indistintamente en cuál ambiente se encuentre, sea digital o no, necesariamente vamos a tener que hacer uso de ella y valernos de ella. Entonces, en esa necesidad de nosotros hacer uso de la marca, yo creo que uno de los aspectos más importantes que quisiera abordar aquí vamos a abordar elementos que nos van a permitir, por ejemplo, cuáles son las consideraciones que yo debo tener al momento de seleccionar una marca, cuáles son los requisitos básicos que debe cumplir una marca para poder ser protegida y ante qué organismo y cuál es la importancia de hacerlo. Pero antes de abordar esos temas que son importantísimos porque son los que nos van a permitir a nosotros saber y conocer y estar por lo menos consciente de que, por ejemplo, no cualquier marca puede ser protegida, sino que debe cumplir con algunas condiciones o algunos requisitos mínimos. Lo importante en este entorno digital es conocer qué función o qué
derecho, atribución adquiero yo cuando, por ejemplo, registro mi marca como el nombre de un usuario de una red social, o cuando registro mi marca como parte de un nombre de dominio, porque si vemos, más allá de todas las funciones que pueden cumplir las marcas dentro del entorno digital, como distinguir nuestros productos y nuestros servicios, servir como un elemento de publicidad, reproducirla en un post o en cualquier elemento donde nuestra marca pueda ser adherida, no hay duda que tal vez la función principal que cumplen nuestras marcas dentro del entorno digital es como un medio de identificación, como un medio de identificarnos en las distintas redes sociales o como parte de un nombre de dominio. Entonces, es importante que al nosotros llevar nuestra marca a cumplir esa función de identificación, y todos, muchos de nosotros, bueno, la mayoría, yo creo que ya tenemos red social, y cuando estamos comercializando, cuando tenemos una empresa, cuando tenemos un producto, obviamente queremos identificar ese usuario con nuestra marca. O si vamos a abrir una página web o vamos a llevar adelante un desarrollo de página web, también vamos a querer tener que, vamos a desear que el nombre de dominio esté compuesto con nuestra marca. Ahora, la gran confusión que se presenta en esas circunstancias es que a veces creemos que al nosotros registrar un dominio que está disponible, o si no está disponible, con agregarle unos elementos mínimos, ya lo hace disponible porque la plataforma nos permite, y ustedes habrán visto en muchos ejemplos, el piso BE o cualquier otro aspecto numérico o alfanumérico, que encontrando un obstáculo para registrar tanto un dominio como un nombre de una red social, cualquier elemento que nosotros incorporamos supera ese obstáculo. Entonces, la pregunta va en dos órdenes. Primero, saber qué atribuciones podemos tener nosotros cuando registramos nuestro nombre como parte de un dominio o como usuario de una red social. Y la respuesta es ninguna, porque ninguno de estos medios, más allá de que seamos nosotros los primeros que protegemos nuestras marcas a través de estas redes sociales, o que nosotros creemos que tengamos derechos sobre esos nombres bajo distintas circunstancias, ese mecanismo no es idóneo para nosotros para tener atribuciones, derechos y prerrogativas sobre ese nombre. Entonces, el acto de nosotros registrar un nombre de dominio o un usuario de una red social con nuestro nombre no nos está otorgando ningún derecho exclusivo sobre ese nombre, porque la única forma de nosotros poder ser dueños exclusivos de un nombre necesariamente tiene que ser a través del registro de la propiedad industrial. Entonces, primero tenemos que aclarar esa confusión en cuanto a qué prerrogativas tenemos o no al momento de nosotros inscribir un nombre o registrar un nombre de dominio a través de las redes sociales o plataformas tecnológicas. Desde el punto de vista jurídico no tenemos ningún derecho, y hacerlo sin tener nuestra marca registrada, que ya lo vamos a ver enseguida, también puede acarrearnos algunas consecuencias. Y se los pongo un poco a través de algún ejemplo. Si yo por lo menos, en mi asociación civil se llama marca de autor. Si yo registro marca de autor como nombre de dominio o como usuario de una red social, si yo en el momento de inscribirla no tengo ese nombre está tomado por la red social, basta que yo incluya, por ejemplo, un piso B para que la plataforma lo acepte. Y eso seguramente les habrá pasado a muchos de los que nos están escuchando. La consecuencia y lo grave de solicitar una marca sin tener algún derecho exclusivo sobre ella es que puede que, a pesar de que la plataforma nos acepte nuestra marca, puede alguna otra persona tener un derecho exclusivo
sobre ese nombre, que el pequeño cambio que yo he incorporado dentro del nombre, ya sea piso BE o slash o cualquier elemento alfanumérico, no va a ser una limitación para que una persona que tenga un derecho exclusivo sobre su marca pueda pedir a la plataforma Instagram, Twitter o cualquiera de ellas que ese nombre vulnera el derecho exclusivo de una marca previamente registrada. Entonces, un poco para resumir la idea sobre las consecuencias que puede tener nosotros escoger un nombre de una red, por ejemplo, un nombre en Instagram, que de momento es aceptado, pero nosotros estamos comprometiéndonos al momento de seleccionar ese nombre y registrar y crear una cuenta, estamos declarando que no estamos violando ningún derecho de propiedad intelectual de un tercero. Entonces, ese registro en primera instancia aceptado, en el futuro podría ser cuestionado, podría ser solicitado la suspensión de la cuenta por un tercero que tenga un legítimo interés sobre el nombre, que sea para las mismas actividades a las cuales yo me estoy desempeñando y que tenga una marca registrada en cualquier país. Entonces, vean lo importante de contar con un registro de la propiedad industrial, aunque nuestro uso y nuestra pretensión sea hacerlo a través de las distintas plataformas tecnológicas, y las consecuencias que podemos tener si no tenemos ese derecho y la selección que nosotros hemos hecho vulnera el derecho de cualquier otra persona. Entonces, tenemos que tener cuidado con el nombre que nosotros seleccionemos, que no vulnere ningún tipo de derechos y que al menos nosotros tengamos la marca registrada para el momento en que nosotros eventualmente podamos ser denunciados por usar una marca que no nos corresponde, nosotros poder mostrar ese registro de la propiedad industrial para de alguna manera alegar que sí tenemos derechos exclusivos sobre la marca, que sí tenemos una marca registrada, y de esa manera nosotros podemos, podemos evitar cualquier consecuencia que pueda generarse a raíz de esta situación. Entonces, eso quería ponerlo un poco en contexto, porque todos estamos ahorita abocados a estos temas de plataformas digitales, usando Instagram o cualquier plataforma como medio no solo de comunicación y social, sino también ya de ventas directas y de publicidad. Entonces tenemos que tener presente, cuando nosotros hagamos ese ejercicio de de crear nuestra cuenta y vemos que hay otras marcas iguales a las nuestras, eso ya debería ser una advertencia de que puede que haya alguien que tenga algún derecho sobre ese signo, y nosotros con ese pequeño cambio que podemos agregar, puede que no sea suficiente para evitar la suspensión de nuestra cuenta. Eso es en tema de redes sociales y plataformas como Instagram, Twitter, Facebook, etc. Con el tema de los nombres de dominio pasa similar, pero en el caso de los nombres de dominio va un poco más allá, porque si nosotros vulneramos la marca de alguien cuando nosotros lo utilizamos o lo incorporamos dentro de un nombre de dominio, nosotros inclusive podríamos ser expuestos no solo a la suspensión de la cuenta, sino a un proceso arbitrario que nosotros también nos obligamos y suscribimos al momento de registrar nuestro dominio, y podríamos ser sujetos a cancelación del dominio, podríamos inclusive ser demandados. Entonces, hay consecuencias de usar marcas registradas o marcas de las cuales terceros tengan legítimo interés cuando nosotros intentamos utilizarlo como algún registro, como un nombre de dominio o como una red social. Entonces, bueno, cualquier pregunta sobre ese aspecto, bueno, según, de acuerdo a lo que nos comenta el profesor, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero las confusiones no solo se generan en relación a si yo tengo algún derecho exclusivo o si yo tengo mi marca protegida cuando creo un usuario, una red social, o cuando registro un nombre de dominio,
sino que las confusiones en el tema de marcas van mucho más allá. Y aquí ya estamos entrando un poco, bueno, al mundo real, ¿no? Saliendo un poco de estos ejemplos del mundo digital, y la confusión tal vez más grande que se presenta entre el registro, la protección que yo obtengo a través del registro de la propiedad industrial, que vamos a ver más adelante, que es el órgano competente para proteger las marcas, y cuando yo, por ejemplo, registro una sociedad mercantil, una compañía, una asociación civil, y ese ente, dentro de los requisitos que me son exigidos para yo, por ejemplo, constituir una empresa en un registro mercantil, está el nombre. Aquellos que nos están escuchando seguramente si han tenido experiencias sobre la constitución de una empresa, bueno, el organismo te pide algunas alternativas de nombres, de cuál es el nombre que va a llevar tu empresa. Por lo general, puedes utilizar el nombre de tu marca, puedes utilizar el nombre de tu corporación, o el nombre que realmente te pueda distinguir y diferenciarte en el mercado. Realmente no hay nada absoluto sobre qué nombre tú vas a utilizar, si es un nombre corporativo, un nombre paraguas o indistintamente, pero al fin y al cabo el acto del registro en relación al nombre es que hace una selección de los nombres que tú has puesto a disposición para proteger para identificar tu empresa. Ellos hacen una búsqueda dentro del registro mercantil para ver si ese nombre está disponible o no, y si está conforme, te registran tu empresa utilizando ese nombre que tú has escogido. Entonces, ¿por qué les hablo de confusión? Porque muchos de nosotros pensamos que al ya nosotros obtener un nombre y registrarlo como el nombre de una empresa a través de un registro mercantil, es la vía, o ya nosotros hemos cumplido esa obligación o esa necesidad de proteger nuestra marca desde el punto de vista comercial. Y son dos cosas y son dos instituciones totalmente distintas, cada una cumple una función totalmente distinta, y no significa que nosotros al registrar nuestra empresa con el nombre que hemos seleccionado, no significa que nosotros tenemos nuestra marca registrada. Y la confusión es tal vez la más común, y tal vez para aclararla o para separar para qué está concebido un registro y para qué está concebido otros, tenemos que ir atendiendo a su función. Por ejemplo, la función que cumple el nombre en una compañía no es para distinguir ni para diferenciar productos y servicios en el mercado. Es para identificar a una sociedad mercantil dentro de su desenvolvimiento legal. Y me explico. Por ejemplo, yo ese nombre no me permite a mí, por ejemplo, ponerlo como el nombre de un establecimiento comercial o identificar una prenda de vestir, sino ese nombre que me otorga el registro mercantil única y exclusivamente está concebido para yo identificar a mi empresa desde el punto de vista legal. Es decir, para el tema de todo lo que tiene que ver con impuestos, el tema de permisología, para que yo jurídicamente sea identificado con ese nombre. Por ello es que cuando ese nombre nos es otorgado, sí hay una revisión de que no haya nada igual, pero puede que hayan otros nombres parecidos. Para entenderlo un poco mejor, es como decir el RIF. En el RIF, lo que son números son diferentes, pero posiblemente no nos permiten distinguirnos ni diferenciarnos en el mercado, porque es un número que únicamente es un número único para identificar una empresa. Y el nombre de las empresas es un nombre único para identificar a una empresa dentro de su tráfico mercantil. Entonces, cuando nosotros hagamos nuestro proceso de registro de empresas, no podemos concebir ni podemos entender que ese nombre nos habilita y tenemos derechos exclusivos para, como les digo, utilizarlo en una prenda de vestir, utilizarlo
como el nombre comercial de un establecimiento, en fin, cualquier uso comercial a la cual está destinada la marca, ¿no? Entonces, bueno, esa tal, como les comentaba, es la confusión que hay más grande en relación a temas de marcas y por qué muchas empresas en la mayoría de las veces creen estar protegidas sus marcas cuando realmente no lo están. Lo que están es protegido un nombre para cumplir otra función desde el punto de vista ya del tráfico legal de la empresa. Hay otra confusión que también me gustaría aclarar con ustedes y es el tema de las marcas comerciales, las marcas personales. Ahorita está en boga, con un gran impulso el tema de las marcas comerciales. Hemos visto y hemos entendido cómo un nombre no solo nos identifica dentro como sujetos de derechos y obligaciones, el punto civil en una sociedad, sino que ya hay un abogado que es una marca personal o un odontólogo que no es solo es su nombre, sino también es una marca la cual le permite distinguirse y diferenciarse en el mercado y que las personas lo conozcan, ganar una reputación, ganar valor esa marca, y esa marca está constituida por su nombre y su apellido, o por su apodo, por un seudónimo, en fin. Entonces, cuando lo mismo sucede con la confusión que les expliqué anteriormente. Cuando hablamos de marcas personales y cuando hablamos de nombres personales, siempre y cuando yo utilice mi nombre para identificarme dentro de una sociedad, José Ramón Fermín, abogado, casado, cédula de identidad tal, yo estoy utilizando ese nombre para una función distinta a si yo utilizara José Ramón Fermín para, por ejemplo, un artista, un cantante, un locutor, un abogado inclusive, un odontólogo, un médico, un empresario. Entonces, cuando ya mi nombre deja de ser simplemente un medio para identificarme dentro de una sociedad y ya comienza a utilizarse como una marca para distinguir productos y servicios, entonces yo necesariamente también tengo que registrar mi marca. El hecho de que yo sea dueño de mi nombre, o por lo menos así parezca desde el punto de vista legal, no significa que yo tengo derechos exclusivos sobre ese nombre para distinguir y diferenciar productos en el mercado. Y tal vez uno de los mejores ejemplos que he podido conseguir, y es un ejemplo real, es una chica que se llama, una joven diseñadora que se llama casualmente Carolina Herrera. Y Carolina Herrera, la Carolina Herrera reconocida, tiene su marca registrada, Carolina Herrera, aquí y en muchos lugares del mundo. Entonces, esa persona, por más de que se llame Carolina Herrera y esté dentro del campo de la moda, nunca va a poder nombrar, identificar sus prendas de vestir, o su casa, o su atelier, con el nombre Carolina Herrera, porque Carolina Herrera está registrada. Entonces, eso un poco para poner la diferencia, para que vean la diferencia, cómo puede una marca registrada, compuesta por un nombre personal, evitar que una persona con ese mismo nombre pueda distinguir productos y servicios en el mercado, aunque sea su nombre personal. Entonces, bueno, cualquier aclaratoria ahí, después la podemos conversar al final. Y estas dos, que bueno, que me anticipé un poco en línea con el título, que era un tema sobre los entornos digitales. Y bueno, y estos dos casos ya se los comenté sobre la gran confusión que puede existir o la pretensión que puedo tener de que yo, al registrar un nombre de dominio o un usuario en una red social, es un mecanismo para yo proteger mi marca, y si alguien tiene un nombre de dominio igual o un usuario igual que el mío, yo tengo algún derecho exclusivo solo por el hecho de tener ese registro. No lo es así. Eso es únicamente un nombre
que me permite identificarme dentro de una plataforma, cumple funciones de marca, pero yo debo necesariamente, si quiero darle ese carácter y evitar que otras personas lo utilicen, necesariamente tengo que tomar los pasos para protegerla, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco para hablar sobre esas confusiones que muchos de nosotros podemos incurrir en relación a si mi marca ya está protegida o no, si es mi nombre personal, yo por qué tengo que protegerlo o nuevamente, o el tema del registro mercantil, que es una confusión muy común, porque es una autoridad que me está dando un nombre y creo, y pienso y creo que tengo un derecho sobre ese nombre cuando no es así, ¿no? Ahora, las próximas láminas, lo que vamos a tratar de buscar, de identificar y de aprender a seleccionar es cuáles son las marcas adecuadas desde el punto de vista legal que pueden ser susceptibles de ser protegidas por las normas de propiedad industrial. Y porque tenemos que partir de un principio claro que no toda marca necesariamente puede ser protegida por las normas de propiedad industrial. Es decir, hay ciertos tipos de marcas, que las vamos a ver, que de acuerdo al criterio de la normativa o aquellas que puedan confundirse o puedan ser similares a otras, no podrían ser registradas. Entonces, el seleccionar una marca desde el punto de vista legal requiere unos pasos, requiere un conocimiento, requiere un criterio, porque por más que a mí me guste la marca, por más que sea la unión de mis dos hijos, o sea mi apodo y todo el mundo me llama así, yo quiero que se llame así, o tengo un feeling positivo con el nombre, o es un lugar muy especial que yo, bueno, prometí de que la iba a llamar así cuando tuviese mi marca. Bueno, eso no funciona así, porque las marcas deben guardar ciertos requisitos que vamos a hablar, y por lo general, y por eso es que muchas de las marcas son rechazadas, porque al momento de nosotros escoger nuestra marca, no lo hacemos bajo ningún criterio jurídico, sino que lo hacemos bajo un criterio emocional, lo hacemos bajo un criterio al azar, a través de feeling, de conexión con palabras, pero en nada relacionado con ver si jurídicamente es aceptado o no. Entonces, el problema que surge es que cuando tenemos la marca e intentamos protegerla y no hemos tomado las consideraciones anteriores a esa solicitud, entonces, bueno, vemos cifras tan alarmantes como casi que el 70% de las marcas solicitadas en Venezuela son rechazadas, y muchas de ellas por haber sido seleccionadas de una manera que no es adecuadamente legal para que puedan ser aceptadas. Entonces, el error siempre parte del momento en que nosotros seleccionamos la marca, y por eso es que en esta presentación vamos a ver algunos tips sobre cuáles son las consideraciones que yo debería tener presente para yo seleccionar una marca adecuada que a la final pueda ser aceptada por el registro de la propiedad industrial. Bueno, esto se lo mostraba un poquito, casi el 72% de las marcas son rechazadas, y la razón principal es que no tomamos en consideración los requisitos legales que deberíamos atender, ¿no? Y otra situación preocupante, y bueno, luego me contarán quiénes de ustedes tienen una marca registrada, quiénes la han solicitado, quiénes han estado en contacto con el SAPI, por ejemplo, que es el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, el organismo competente, o quienes al menos conocen de esta área. Y seguramente, sin terminar la presentación y sin hacer la pregunta formal, seguro muchos o lo conocen, pero no han registrado, o tal vez ni siquiera conocen o no tienen conocimiento pleno de este organismo, y no nos debemos sentir mal por eso, porque hay razones de peso para que esta área realmente sea muy desconocida, o que las personas tengan digamos, poco conocimiento
sobre la importancia de registrar nuestras marcas y tener derechos exclusivos sobre ellas. Y la primera, bueno, parte del hecho de que hay una sola oficina ubicada en la ciudad de Caracas, y eso deja realmente en una situación de prácticamente desconocimiento total a todo, a todo el territorio venezolano, en la cual no hay un organismo donde acudir, donde preguntar, donde asesorarse. Entonces, el tema de la ubicación como única oficina a nivel nacional, solo en la ciudad de Caracas, esto prácticamente en el resto del país son temas totalmente desconocidos. Otra circunstancia que también vale la pena hablar, prácticamente en todos los países del mundo, las marcas en línea ya es una realidad. Prácticamente puedes solicitar, buscar hacer tu búsqueda, solicitar tu marca, darle seguimiento, pagar y obtener su certificado sin ni siquiera acudir al organismo, sino que todos estos procesos son completamente en línea. En Venezuela, si bien se han hecho esfuerzos en ese sentido, aún no podemos hablar de que hay una marca en línea en su totalidad. Ahorita con la pandemia se han implementado algunos sistemas no en línea, sino que solicitudes por correo, pero realmente desde el punto de vista legal eso no tiene todavía ningún sustento y bueno, y no podemos hablar de que tenemos una marca en línea. Y la última razón por la cual hay bastante desconocimiento sobre esta área, evidentemente, es el tema de la poca información, campañas, por parte sobre todo de los organismos públicos, en difundir la importancia que tiene esta área, no solo proteger la marca, aquí estamos hablando del tema de la piratería, el tema de la falsificación, el tema de las patentes de invención, del derecho de autor, todas estas áreas afines que tienen como función principal proteger todo lo que sea producto del intelecto humano, prácticamente es desconocido. Entonces, bueno, tenemos razones de peso para que al final de la presentación, si les digo, levanten la manito para ver quién tiene registrado o no la marca, seguramente muchos no la tendrán, y algunas de las razones que hay para que esto sea así, bueno, la hemos estado conversando a lo largo de estos minutos, ¿no? Entonces, hemos hablado dónde no registrar o quién no puede proteger una marca, pero el organismo que sí puede proteger, que tiene competencia a nivel nacional para registrar nuestras marcas, es el registro de la propiedad industrial. El registro de la propiedad industrial forma parte del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, comúnmente llamado SAPI, adscrito al Ministerio de Comercio, y bueno, este organismo, dentro de sus competencias está el tramitar y registrar todo lo que tiene que ver con el área de marcas. También hay un registro de la producción intelectual que tiene que ver con el tema del derecho a autor. Dentro del registro de la propiedad industrial están todo lo que tiene que ver, bueno, también competencias con el tema de solicitudes, trámites y registros de las patentes de invención. Entonces, bueno, cuando estemos hablando de marcas y querramos saber si la marca está protegida o no, necesariamente todo debe pasar porque este organismo haya tramitado, aceptado y concedido estos derechos de manera exclusiva, porque de otra manera, ninguna de las otras instituciones o instancias o plataformas de las cuales hemos hablado nos otorga ningún tipo de derecho, ¿no? Ahora, hablábamos sobre los requisitos que debía tener una marca. Y básicamente son dos requisitos, que uno tiene que ver con la marca en sí, su estructura, su morfología, y el otro requisito tiene que ver con cuando yo lo comparo con otras marcas dentro del mercado. El primer requisito, pero antes de hablar de los requisitos, vamos a hablar brevemente qué es una marca, porque al principio les decía que no toda marca necesariamente puede ser registrada. Entonces,
tenemos que tener claro qué es una marca desde el punto de vista legal, cuáles son sus tipos y cuál es su función. Primero, una marca de manera general es el medio que nos sirve para distinguir y diferenciar productos y servicios en el mercado, y desde el punto de vista legal, estas marcas pueden estar conformadas por una palabra, por un número, por un signo, por una letra, por un conjunto de ellas. Puede ser solo la palabra o puede estar acompañada de un logotipo o puede presentarse de manera mixta. Entonces, esto, aunque parezca algo básico, dentro de la solicitud de nuestra marca al momento de hacer la inscripción, tenemos que decir, por ejemplo, qué tipo de marca nosotros queremos proteger, y tenemos la opción de proteger la marca, solo la palabra, sin ningún tipo de grafía, y esa marca lleva el nombre de marca denominativa, y lo vamos a ver en la planilla claramente. Si nuestra marca es solo un logotipo, como este logo de Target, que son los dos círculos, el punto y el círculo rojo, esto es una marca figurativa, porque no tiene palabra que podamos ver, o como el check de Nike, también es una marca figurativa, no hay palabra por ningún lado. Pero cuando nosotros lo que queremos proteger es tanto el logotipo como la palabra, entonces esto es una marca mixta, como por ejemplo el caso de Starbucks. Entonces, esto es muy obvio, pero al momento de inscribir nuestra marca, nos van a pedir que definamos si nuestra marca es denominativa, si es figurativa o es mixta. También nos van a pedir si nuestra marca es de producto o es de servicio. Esto también, aunque parezca muy obvio, pero no es lo mismo yo vender café en grano que tener una cafetería. Tener una cafetería es prestar el servicio de cafetería, vender grano es vender el producto del café. Entonces, esa distinción también la vamos a ver en la planilla claramente, y tenemos que tener, bueno, certeza, que es bastante fácil, pero bueno, tenemos que tener la certeza de saber si es un producto, si es un servicio, y qué tipo de marca es la que nosotros queremos proteger. Ahora, un poco yendo al tema de los requisitos, les comentaba que habían dos requisitos principales. El primero tiene que ver con, es un término jurídico, pero lo vamos a llevar a un grado mucho más sencillo por el tiempo. El concepto se llama distintividad, y es la capacidad que debe tener la marca de individualizarse en el mercado, de distinguirse en el mercado. ¿Y cómo yo puedo distinguir algo de otra cosa en el mercado? Y vamos a llevarlo a un ejemplo de personas. Si yo, por ejemplo, me llamo José Fermín, seguramente yo no voy a ser el único José Fermín en Venezuela o en Caracas. En Caracas deben haber muchos José Fermín. Pero si yo comienzo a agregarle a José Fermín atributos, cualidades, características que lo van identificando más, lo van distinguiendo de otros José Fermín, entonces yo voy a tener la capacidad de individualizar e identificar a esa persona. Por ejemplo, si ya es José Fermín abogado, habrá menos, José Ramón Fermín, nacidos en Caracas, José Ramón Fermín que viven en tal lugar, o tienen tal aspecto, o este es casado, tiene 2 hijos. Entonces, a medida de que yo voy haciendo especificaciones sobre ese José Fermín se va individualizando del resto de los José Fermín dentro del mercado. Entonces, dentro de la ciudad. Entonces, con las marcas sucede igual. Mi marca tiene que tener la capacidad de que yo, cuando seleccione el nombre, sea capaz de identificar un producto. Porque si yo, por ejemplo, utilizo chocolate o bombón para una marca de chocolates, esa marca no va a tener la capacidad de individualizarse, porque muchas marcas, primero es un genérico, y segundo, muchas marcas utilizan esa palabra como parte de sus atributos o el nombre genérico o común del producto. Entonces,
yo no voy a poder yo no voy a poder proteger marcas que no tengan la capacidad de individualizar en el mercado. Es decir, si es una palabra común, si es una palabra genérica, si es una característica del producto que otros competidores utilizan dentro de su publicidad, de su promoción, o que son necesarias para poder darlas a conocer. Entonces yo no voy a poder apropiarme de esos nombres porque no tienen la capacidad de individualizar. Y vamos a ver algunos ejemplos. Este tal vez es el concepto un poco más complicado en términos de tiempo de comprender, pero bueno, ahí vamos a ver unos ejemplos. Y el otro requisito es la diferenciación. Y fíjense que es muy diferente distinguir algo que diferenciar algo. En el ejemplo de José Ramón, yo puedo distinguir, lo que estábamos era tratando de afinar ese José Ramón único. Pero cuando yo voy a diferenciar es comparar ese José Ramón único con otro José Ramón único que me haya arrojado dentro de esta búsqueda, ¿no? Entonces ya es comparativamente si se parecen o no se parecen. Entonces, uno es individualizar y el otro es diferenciar. Estos son los dos requisitos básicos que debe cumplir una marca, pero lo vamos a ver con ejemplos y seguramente va a ser un poco más sencillo comprender. Aquí estamos en el ejemplo este de individualizar. A ver, okay. En el ejemplo de individualizar, y lo que busca la normativa con este tema de individualizar es evitar que una sola persona tenga un derecho exclusivo sobre un término que necesariamente otras personas pueden utilizar. Y este tipo de palabras pueden manifestarse de distintas maneras. Por ejemplo, si ven en la pantalla, en la mano derecha, ya les había comentado sobre el tema de bombón. Bombón es una palabra común o usual para distinguir un tipo de chocolates. Entonces yo no puedo proteger términos usuales porque evitaría o limitaría que otras personas puedan utilizar esa palabra bombón para chocolate. Ese tal vez es la prohibición mucho más clara. Pero de otro lado, por ejemplo, los nombres geográficos o las indicaciones geográficas tampoco pueden ser protegidos en exclusiva. Y si nosotros vemos dentro de Instagram o de Google o de cualquier buscador, podemos ver que muchas marcas, inclusive algunas que ya están registradas, bien por apreciaciones en el momento o porque no era aplicable en el momento de la legislación, hay muchas marcas que están compuestas de un nombre geográfico que constituye el nombre de la marca. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes que me están escuchando está familiarizado con, por ejemplo, la marca Canuavo, una gran marca, un gran chocolate, pero está utilizando el nombre geográfico del origen del producto, y esto significaría de que si el registrador le da en exclusiva el nombre Canuavo para chocolate, significa que nadie de Canuavo va a poder identificar sus productos como originario de Canuavo. Entonces vean lo peligroso y lo delicado que puede ser que alguien se apropie de la palabra Canuavo o de Caracas o la colonia Tovar, bueno, de cualquier origen geográfico que esté vinculado al producto. Eso significaría una limitación para otros competidores. Entonces, esta marca no puede distinguirse porque no tiene un elemento que podría ser de exclusivo uso para esta persona, porque necesariamente otros competidores lo necesitan en el mercado. Entonces, cuando vamos, y el tema de la distintividad, por eso que lo pongo en un termómetro alusivo a todo este tema del COVID, pero vean que es un grado que va desde lo no registrable, que como es el concepto genérico,
no registrable desde el concepto de los nombres geográficos, pero tampoco es registrable las características de los productos. Y aquí hay una gran cantidad de ejemplos y prácticamente la mayoría de los rechazos vienen por el orden de yo intentar o querer proteger una característica propia del producto. Cuando usamos nosotros, por ejemplo, elementos como sweet, amargo, crocante, sabroso, bueno, y todo esto son marcas que todo, por lo menos Pollo Sabroso, no sé si alguno lo ha escuchado, son marcas que no se pueden registrar. Marcas como Paleta, bueno, Paleta ya está dentro del campo de los genéricos, pero esta prohibición va orientada a que yo, características del producto como rápido, como delivery, sabroso, crocante, azucarado, acanelados, todas estas son marcas que en muchas de ellas han sido, y si se meten en Instagram y buscan acanelados van a conseguir mucha, o canela van a conseguir mucha, porque yo no puedo, con la misma justificación que les hablé de Canuabo, yo no puedo apropiarme de las características o de la combinación de ellas para identificar mi producto, porque no estoy cumpliendo con ese requisito de distinguir mi producto en el mercado. Porque yo sí, y estos son, por lo menos este choco amargo, es un caso real, y yo no puedo apropiarme de la palabra amargo porque es una característica propia del chocolate, o podría ser una característica propia del chocolate. Entonces cualquier persona que vaya a utilizar la palabra amargo, obviamente no va a poder utilizarla si yo soy dueño de la misma. Entonces, tenemos que tener cuidado con tratar de apropiarnos y utilizar características de los productos que, ojo, son, desde el punto de vista del marketing, son las más atractivas, son las más apetecibles, porque si yo estoy dentro del mundo del tequeño, por ejemplo, yo quisiera llamarlo tequeñón, o tequelisto, o cualquier variación que la gente sepa que yo estoy hablando de tequeño, y eso no está mal. Lo que no puedo es que la palabra o la característica esté constituida por la marca, o sea, que prácticamente la marca sea esa. Yo puedo usar Choco en muchas marcas, pero lo que le sigue a Choco tiene que ser un elemento original, tiene que ser un elemento distintivo, no puede ser un término común. Lo que no puedo hacer es una construcción de una marca como por ejemplo Choco Amargo, porque estoy utilizando la raíz de chocolate y la palabra amargo, que es una característica. Entonces, bueno, después ustedes me contarán si quedó claro este punto sobre este tipo de prohibiciones. Ahora, los primeros tres ejemplos que le hablé no pueden ser registrados. Ahora vamos a hablar sobre qué sí podría ser registrado, qué sí podría cumplir con esa función de distintividad a la cual les vengo hablando. Y yo les enunciaba que yo podría usar Choco, por ejemplo, aunque obviamente ya denota de que el producto va a estar orientado al tema de chocolate o al cacao o algo relacionado, pero yo puedo perfectamente utilizar parte de las características de los productos, pero como les decía, acompañado de elementos distintivos, originales, que realmente puedan cumplir y ayudar a cumplir esa identificación que necesita para distinguirse en el mercado. Y bueno, aquí les pongo el ejemplo, un poco para seguir la gama del chocolate, para que vean qué no puede y qué sí se puede. Por ejemplo, el caso de Chococao. Cao obviamente está construido bajo enunciando algo que tiene que ver con cacao, pero no estoy diciendo cacao explícitamente, sino que lo estoy adornando con una raíz como choco, y estoy utilizando cao, que tal vez es la segunda parte de la palabra cacao, escrita con K, obviamente.
Entonces, vean lo sutil que puede ser no registrar una marca, como por ejemplo Choco Amargo, y cómo sí puede ser registrada una marca que se llama Choco Cabo. Vean, ojalá que puedan ver, es sutil la diferencia, pero es poderoso porque en un caso yo estoy describiendo las cualidades y estoy evitando que otras personas puedan utilizar amargo, y en otro caso yo estoy construyendo de una manera muy inteligente dos elementos asociados al cacao que la gente va a entender y va a saber que yo estoy dentro de ese sector, la hace eh, bastante atractiva desde el punto de vista del marketing, no solo desde el punto de vista legal. Entonces, esas son las construcciones de marca. Si nosotros queremos incluir sweet, canela, refrescante, helado, todos esos elementos que están asociados a características de los productos, yo tengo que buscar y decir, bueno, yo quiero utilizar sweet, pero yo no puedo poner sweet canela, o yo no puedo usar, o choco sweet, tampoco puedo hacer esa construcción porque sweet, si bien es una palabra en inglés, bueno, prácticamente todos sabemos cuál es su significado en español y ya el registrador la ha considerado prácticamente como un término transparente que no está en inglés, pero que su significado es claro. Entonces, esa es la invitación de marcas que nosotros querramos utilizar alguna característica del producto, que es lógico que querramos hacerlo así, pero su construcción tiene que ser desde un punto de vista que no eh, muestre claramente la característica del producto. También lo podríamos hacer con choco amargo, por lo menos si lo llamo chocomargo, por ejemplo, chocomargo es distinto a choco amargo. Entonces, esos ejercicios de tratar de combinar, de buscar y de que sean, que no lo describan de una manera clara, es lo que nos va a permitir que nuestra marca pueda ser protegida. Y por último, siguiendo esta gama de los chocolates, a esta hora que seguramente muchos de nosotros estaremos bien antojados ya de un break y de un chocolate, eso sí lo extrañamos bastante, son las marcas arbitrarias. Y bueno, y junto a ellas las marcas de fantasías. Cuando yo utilizo una marca que no tiene ningún tipo de relación con el producto, son marcas muy poderosas desde el punto de vista legal, porque si ustedes notan, mientras más cerca está del producto, más probabilidades tiene de que sea rechazada. Mientras más me voy alejando, más probabilidades tiene de que sea aceptada. Entonces, una marca como por ejemplo el Rey, que no tiene nada que ver el Rey con chocolate, es una marca que tiene potencialidad de ser protegida. Como si yo de repente invento el nombre de una marca, eh, por ejemplo, entiendo que Hershey's es una marca inventada o de fantasía. Entonces, una marca con esas características podría ser fácilmente protegida y no tendría que tener la preocupación de que si cumple o no con este requisito de distintividad. Entonces, bueno, en las preguntas podremos abordar algunos de estos temas, pero vean, y solo quiero que se lleven esto, mientras más mi producto, mi marca, esté asociada al producto común o característica de mi oferta, en esa medida yo voy a tener probabilidades de que sea rechazado. Y mientras más me aleje y mientras más incorpore elementos, adornos, como lo yo llamo, en esa posibilidad la marca va a caminar hacia cumplir con los requisitos de distintividad. Bueno, espero que esta parte esté clara. Vamos con el requisito de la diferenciación, y esto es un requisito también muy importante, y tal vez es un poco más objetivo. ¿Estoy bien con el tiempo, Yola? Sí. Ah, Sí, ok. sí, sí. ¿Aló? Sí, sí, sí. Sí, todo bien, ¿no? Adelante, adelante. ¿Ah? Adelante, adelante. Ok, sí, es que vi la cámara de Loyola, pensé que había algún aviso.
Entonces, este requisito es el de la diferenciación. Una vez que nosotros hemos seleccionado nuestra marca y sabemos que cumple con ese primer requisito, nosotros tenemos que confrontarla con todas las marcas solicitadas y registradas por el SAPI para determinar si hay alguna marca igual o parecida. Es importante saber que la única herramienta que es válida para nosotros saber si en Venezuela una marca está solicitada o no es la base de datos del registro de la propiedad industrial. Muchos de nosotros caemos en el error de buscar en Google para ver si nuestra marca existe, para ver, buscamos en las redes sociales, y es lógico que sea así, porque, bueno, eso puede ser un indicativo, pero de que aparezca en Google no significa de que el registro de la propiedad industrial nos va a negar una marca, porque la única herramienta que va a utilizar el registro de la propiedad industrial cuando nosotros solicitamos una marca es buscar dentro de su base de datos cuáles marcas podrían tener un parecido o no a la nuestra. Entonces, la única herramienta es la base de datos del registro de la propiedad industrial. Esto se solicita a través de un servicio que ellos prestan, un servicio de búsqueda, y para hacer esta búsqueda hay que tener cierta estrategia para obtener realmente los resultados que nosotros queremos obtener. Lo primero que tenemos que tener presente es el tema de la clasificación o categoría dentro de la cual nuestra marca está ubicada. Las marcas están clasificadas de acuerdo a un nomenclator o una lista de productos y servicios que, de acuerdo a la naturaleza, la función y el destino del producto, está ubicada en una u otra clase. Por ejemplo, en el caso de los textiles y calzados, está en una clase bajo el número 25. La clase, por ejemplo, si lo que quiero proteger es medicamentos, sería la clase 5. Si es una página web, la clase 35. Si es una bebida alcohólica, la clase 33, y así sucesivamente. Son en total 46 clases. Las clases son muy amplias, y es lo que nos permite a nosotros determinar cuál es la categoría a través del cual nosotros tenemos que hacer esta búsqueda y en qué clase es que nosotros tenemos que hacer nuestra protección. Porque las marcas no se protegen en abstracto. O sea, yo no protejo mi marca para todo. La única manera de yo proteger mi marca para todo es protegerla en todas las clases, pero no, yo tengo que tolerar de que si yo estoy dentro del sector calzado y alguien quiere sacar, bueno, y se llama mi marca Zoom, bueno, y aquí lo pueden ver al frente. Hay Zoom como plataforma tecnológica, es una clase, y Zoom de bicicleta es otra clase. Son clases totalmente distintas, como también puede haber Zoom, que es la empresa de encomiendas. Entonces vean cómo una marca puede existir, similares o no, pero siempre y cuando estén dentro de clases distintas. Y por eso es que nosotros, cuando vamos a hacer nuestra búsqueda, tenemos que afinarla a la clase relevante para nuestro sector, porque es lo que nos va a permitir obtener resultados de ese sector y no de otro. Entonces, por eso es que el tema de la clase es sumamente importante. Tenemos que también tener claro, como les dije, el tema si es un producto o si es un servicio, para no tener un reporte de búsqueda distinto a lo que nosotros estamos buscando y tengamos el peligro de buscar marcas o encontrar marcas que no tienen ninguna relevancia con nosotros y cometer el error. Entonces, bueno, tenemos que tener la clasificación, el tipo de producto y servicio, y algo sumamente importante para aquellos que vayan a hacer este proceso por su cuenta. El SAPI va a generar un listado, por lo general, muy largo de marcas que comienzan a aparecerse en un pequeño grado al principio y bueno, y después se van perdiendo hasta marcas que ya no tienen nada que ver. Y siempre es importante no solo dejarse ver por lo que aparece, porque puede que en la primera lista salga una marca igual a la mía, pero yo tengo que ser diligente en buscar esa marca
averiguar qué pasa con esa marca, porque las marcas siempre van a salir en los reportes, pero puede que esa marca no haya sido renovada, no haya sido continuado su trámite, esté abandonada. Entonces, va a aparecer dentro de la búsqueda, pero no va a ser un obstáculo para nuestra marca desde el punto de vista legal. Entonces, no solo nos dejemos llevar por lo que veamos, sino que averigüemos todas aquellas que consideremos algún tipo de parecido. Y sobre el parecido, es un tema también muy importante tener conocimiento, o por lo menos tratar de asesorarse internamente con el SAPI o externamente, porque los criterios que utiliza el registrador de la propiedad industrial para determinar si una marca es parecida o no, son realmente, no, la palabra no es complejo, pero sí muy claros, amplios, y que deben ser necesariamente conocidos para yo poder determinar si una marca se parece o no. Por ejemplo, cuando hablábamos con el registro mercantil, hablábamos de que aquellas personas que tal vez nos están escuchando ahora, cualquier cambio que yo incluya dentro de un registro mercantil, automáticamente el registro mercantil lo aceptaba, porque cualquier elemento que yo incorporaba, el registrador ya consideraba de que era otro nombre para, como razón social para identificar una empresa. Lo mismo sucedía cuando hablábamos de las redes sociales y de los nombres de dominio. Cualquier cambio que yo incluya, en principio, es aceptado por las plataformas. Ahora, en el tema de marcas, no es solo yo buscar una marca diferente, sino que sea suficientemente diferente y que no que no sea posible que ambas marcas dentro de un mercado sean susceptibles de confusión por el público consumidor. Entonces, si nos vamos al ejemplo del registro mercantil, si mi marca se llama Zoom y yo en el registro de la propiedad industrial consigo una Zoom para la misma clase y le quiero poner un 1, Zoom 1 o Zoom 255 o Zoom CA, esos elementos no van a ser suficientes desde el punto de vista de la propiedad industrial para diferenciar dos marcas, porque se corre el riesgo, de acuerdo a la potencialidad de confusión que puede existir entre una marca que se llama Zoom 1 y Zoom, porque la esencia está dentro del elemento Zoom. Así yo le pongo un 1, así yo le pongo una C, así yo le ponga cualquier elemento que no rompa con esa fisionomía desde el punto de vista fonético de la marca, siempre va a significar que hay una potencialidad de que las marcas se confundan. Entonces, ese resultado que nosotros vamos a obtener debe ser analizado no solo de que no está nuestra marca idéntica, sino que no exista una marca similar, y para yo determinar esa similitud tengo que atender al tema fonético, al tema gráfico, al tema conceptual, a, cuál, a que mi marca tenga más diferencias que similitudes para realmente el registrador pueda aceptarlo. Entonces, es un análisis muy serio que tenemos que hacer sobre ambos signos, y eh, cualquier inclinación a que las marcas puedan ser confundidas dentro de un mercado, debemos considerarla como no, para no registrarla, porque posiblemente puedan ser rechazadas, y estos criterios son manejados de una manera muy exigente por parte del registrador. Entonces, para resumir, las dos últimas láminas, que tal vez son el tema focal, sobre todo en esta parte, que es determinar los requisitos de registrabilidad, es, por un lado, que nuestra marca pueda distinguirse en el mercado con atributos propios que no sean elementos comunes que otros competidores requieren utilizar, y luego de que yo doy ese paso de selección, debo compararlas con todas las marcas solicitadas dentro del registro de la propiedad industrial, para yo, a través de este análisis, realmente estar seguro de que esta marca cumple con ambos extremos, ¿no? Entonces,
¿Por qué nosotros debemos hacer este análisis antes de solicitarla? Porque este mismo análisis que nosotros hemos hecho hoy de estas marcas es el mismo análisis que hace el registrador, pero dentro de un año. El proceso, el procedimiento para el registro de una marca dura aproximadamente un año y poco más de un año, y esta debe cumplir con distintas fases. Está primero la presentación de la marca. Una vez que nosotros tenemos estos dos extremos, a través del llenado de la planilla que está dispuesta para estos efectos, y que paguemos unas tasas que al final, si quieren, las compartimos, es cuando yo puedo dar inicio al trámite de la marca. Luego viene una etapa de una revisión formal. Aquí todavía no nos están diciendo si va a ser aceptado o no, sino si cumplen con las exigencias en cuanto a requisitos formales, cédula, estatutos, la firma, el logotipo y bueno, todos estos elementos formales. Una vez que superamos esta revisión, debemos estar atentos porque el próximo paso es que vamos a ser notificados para publicar nuestra marca en el boletín oficial. Esto también requiere de un pago que podemos hablar al final. Y luego de publicada esa marca, es cuando sucede este examen de registrabilidad, que todo lo que hemos hablado anteriormente es aplicado en este momento y es la que va a determinar si la marca al final es aceptada o no. Yo les hablaba que había un gran porcentaje de marcas perdidas, muchas de manera significativa por no cumplir los requisitos, pero también hay un gran porcentaje de marcas que no son concluidos sus procesos porque el trámite es muy extenso, requiere de una vigilancia muy cuidadosa, porque cada uno de estos requerimientos que nos pide, cada uno de estos pedimentos que nos hace la administración para cumplir, ya sean pagos, cumplir requisitos u omisiones que nos hemos faltado, o sobre todo los pagos de derechos finales, el no hacerlo dentro de los términos establecidos, prácticamente perdemos todo el proceso. Entonces, la vigilancia de la marca es un tema fundamental para nosotros proteger nuestra marca. Voy a hacerle un... bueno, esto, a ver, ok. Les hablaba de la búsqueda, que era una herramienta que ofrecía el registro de la propiedad industrial, es un servicio pago, pero nosotros hemos desarrollado, o hemos obtenido una licencia para hacer búsquedas de marcas. Que queremos ponérsela a su disposición. Esa la pueden obtener en nuestra página marcadeautor.co. Ahí, con un pequeño formulario, con unos datos básicos, podemos ayudarlos al menos en determinar si la marca cumple con el requisito de distintividad en un pequeño informe. Y segundo, podemos hacerle una búsqueda de marcas y enviarle un reporte sobre si su marca está disponible o no. Es decir, esta página, y esto lo estamos haciendo de manera gratuita, sin fines de lucro, un poco para ayudar, para orientar a aquellas personas que deseen saber si su marca puede ser protegida, si su marca está disponible. Hemos construido esta pequeña herramienta dentro de nuestra página web, de manera de que las personas puedan, a través de llenar, como les digo, 2 o 3 campos, conocer si su marca puede ser protegida o no. Y esto lo hacemos de una manera interna, pero esto no nos exime de, al momento de solicitar la marca, tengan que hacerlo oficialmente a través del registro de la propiedad industrial. Y quiero también mostrarle otra herramienta que utilizamos dentro de nuestra oficina, que es un seguimiento. Les hablaba sobre lo complejo, lo largo y a veces tortuoso que puede ser un tema de llevar una marca ante el SAPI. Nosotros también somos licenciatarios de un sistema de seguimiento que nos permite darle un seguimiento, inclusive sin nosotros ir ni entrar al sistema, sino que el sistema automáticamente nos va reportando todo aquello que va sucediendo con la marca y lo podemos atender de una manera mucho más oportuna y efectiva. Esto es un sistema que sí tiene un pequeño costo para aquellas personas que quieran
de repente solicitar su marca, pero quieran que nosotros le hagamos el acompañamiento, esto es un sistema fabuloso que por un pequeño monto pueden tener un monitoreo constante de su marca hasta el punto, hasta el momento en que sea concedida, ¿no? Bueno, esto era el formulario que les tenía para presentar. Y bueno, esto era lo que le tenía preparado para el día de hoy. Y bueno, de verdad que estoy un poco más interesado en conocer sus dudas, conocer sus preguntas, qué punto pudo haber quedado claro o no dentro de la explicación, y bueno, y ponerme a la disposición para atender las dudas que puedan tener en relación a este tema. Les doy la palabra, profe. Bueno, a ver. ¿Me escuchan? No te escucho. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahora me escuchan? ¿Aló? No se te escucha, profesor ¿Ahora sí me Gustavo. escuchan? Bajito, intente de nuevo. ¿Sí? ¿Ahora me escuchan? Sí, ahorita sí. Ok, perfecto. Bueno, José, muchísimas gracias por tu ponencia. Yo creo que nos pasamos unos minuticos, pero creo que valió la pena porque el tema lo ameritaba y creo que todos estamos agradecidos por eso. Bien, fue extraordinario. Vamos a empezar a leer algunas de las preguntas que tienen los participantes en la charla eh, para, para, para que nos vayas aclarando estas dudas que aquí se han presentado. La primera pregunta proviene de Katy Santana, quien dice: ¿es legal colocarle un nombre a una ropa que haya sido comprada en otro país y a la cual se le quita la etiqueta para colocarle una con el nombre de su marca? Que la ropa la haya realizado otra persona y yo le coloque la etiqueta con mi marca. Entonces ella explica, dice, lo dice porque en un centro comercial de Caracas hay una tienda que tiene productos de afuera y le colocan la etiqueta de la marca de la tienda allí. Sí. No, no se puede hacer, pero es importante evaluarlo. Es importante evaluarlo porque no hay una respuesta única para la pregunta, porque hay un tema de, podría haber un tema de falsificación, y falsificación, estamos frente a un tema de falsificación cuando yo reproduzco una prenda igual a la original y la hago pasar por original, que no es el caso, porque en este caso la marca posiblemente es original. Lo único que yo estoy haciendo es eliminando la etiqueta y reetiquetándola bajo mi brand. Entonces, si hubo autorización por parte de quien vende la prenda, de que esto pueda hacerse, no habría ningún problema, porque yo no estoy engañando ni estoy haciendo, no estoy permitiendo ninguna confusión, no estoy utilizando una marca que no me corresponde y estoy comprando una prenda que ya la posesión de la prenda es mía, más no la marca, y estoy en un proceso de reetiquetado. Entonces, no te puedo decir si es legal o no. Habría que saber las condiciones en que se vendió esa mercancía, por lo menos por lo general son mercancías de saldo o mercancías que se venden bajo unas condiciones que ni siquiera es el titular a veces que la vende, sino que entiendo que esto es un negocio que venden por peso, que venden por container cosas fuera de moda. Entonces, habría que saber un poco qué condiciones existen atrás de esa prenda, pero en principio no parecería que fuese totalmente legal. Bien, bueno, creo que está aclarada, ¿no? la pregunta. Vamos con una segunda pregunta de la profesora Loyola Rosales,
quien nos dice, una vez se ha completado el proceso de registro de la marca en el SAPI, ¿este registro tiene un tiempo de vigencia? ¿Se debe hacer alguna actualización? Y de ser así, ¿con qué frecuencia? Sí, las marcas en Venezuela tienen un lapso de duración de 15 años a partir del momento en que es efectivamente otorgada. Entonces, nosotros tenemos la obligación, cada 15 años, 6 meses antes de su vencimiento, solicitar la renovación de la misma. Y como les hablaba de los efectos que podría generar del lapso legalmente establecido para ello, que son 6 meses anticipada a su renovación, a la fecha de vencimiento. Bien, muy bien. El profesor Pedro Carranza pregunta, ¿existe algún registro internacional unificado de marcas, dado lo internacional de las redes? Sí, hay tratados internacionales administrados por un organismo que se de nombre Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, que ha desarrollado, adelantado y ha impulsado tratados internacionales que precisamente permitan, a través de una sola oficina, con un solo procedimiento y unas tasas unificadas, poder solicitar una marca en distintos países del mundo. Esto es posible, pero lamentablemente Venezuela, como muchos países de Latinoamérica, algunos países de Latinoamérica, no son signatarios de este tratado. Entonces, si nosotros, con domicilio o nacionalidad venezolana, no podemos usar ese tratado y queremos proteger nuestra marca en distintos países, necesariamente vamos a tener que ir de país a país para poder tener derechos exclusivos, porque los derechos exclusivos, algo que olvidé, es que son territoriales. O sea, lo que yo registro aquí es únicamente válido para el territorio venezolano, y de yo querer o tener intención de protegerlo en otros, de querer utilizarlo en otros países, necesariamente voy a tener que ir de país en país, y lamentablemente no somos signatarios de ese tratado que permite esa posibilidad que habla el profesor. Muy bien, muy bien. Continuamos. El usuario, bueno, no está identificado con su nombre, 717652. Vamos a llamarlo George. George pregunta, ¿dos empresas registradas en el registro mercantil pueden llegar a tener la misma marca en las redes y no caer en la posibilidad de una demanda? Sí, es posible. A ver, puede llegar a tener una misma marca en las redes y no que... Sí, eh, para que haya realmente una violación de propiedad intelectual en las redes sociales, es que dos marcas, o sea, una segunda marca, esté utilizando la marca de la primera de una manera que haga, primero dentro del mismo sector, para los mismos productos, que tienda a confundir al consumidor. Entonces, no solo que, o sea, la violación no solo es que pueden existir dos marcas en Instagram iguales, diferenciadas con algún pequeño elemento, sino que debe darse la circunstancia de que ambas marcas son para el mismo producto, son susceptibles de confundir al consumidor dentro de las plataformas digitales, y ahí en ese caso prevalecerá quien la haya solicitado primero y quien tenga legítimo interés por ella. Por eso es que yo decía al principio lo importante de tener un registro de propiedad industrial, porque en caso de que la situación que plantea George en relación a estas dos nombres en redes sociales, si yo soy primero
y tengo un registro de la propiedad industrial, voy a tener elementos suficientes para yo ir en contra de la otra persona o defenderme en caso de ser yo el denunciado por esta persona. Muy bien, muy bien. La profesora Gladys Moncayo nos aclara que ella es el usuario 717652. Ah, La Gladys. profesora Gladys Moncayo, qué bueno tenerla aquí. Bien, continuamos. Katy Santana nuevamente nos dice, una tienda, ella da el nombre, pero no lo vamos a comentar, compra productos en el extranjero y le coloca la etiqueta con el nombre de la marca. ¿Eso es legal? Creo que ya está respondida en una pregunta anterior, ¿no? El profesor Enrique González nos dice, tomando en consideración el ejemplo o la premisa de la palabra sweet, que significa dulce y por ende no puede ser objeto de registro de marca, ¿qué elementos permite que una palabra como zoom, que significa enfocar, sí sea objeto de registro como marca? Claro. Si vamos textualmente o al significado de zoom, zoom en efecto es enfocar. Pero yo estoy utilizando enfocar para una plataforma de comunicación. Entonces, vemos si vamos a lo que significa la palabra y para lo que está siendo utilizada, Zoom es una palabra común, obviamente. Puede ser una palabra común, pero no común para una plataforma digital, porque esto es estamos dentro de una plataforma de conexión, más no una plataforma de ampliación o de que el efecto que hace un zoom o, o la función o el alcance de la palabra zoom, nada tiene que ver con una plataforma digital. Entonces, no sé si me explico. Zoom es una palabra, obviamente, que tiene un significado, pero ese significado no tiene ninguna relación directa o imprescindible o descriptiva para lo que se puede decir una plataforma tecnológica a través de la cual estamos en estos momentos conectados, ¿no? Zoom no sería registrable para, bueno, para temas de cámara, por ejemplo, o para otras cosas que ese nombre está asociado directamente con el producto, pero para una plataforma tecnológica no veo mayor inconveniente, ¿no? No sé si me expliqué ahí con esa respuesta. Sí, sí, creo que ha quedado lo suficientemente claro. De todos modos, el profesor Enrique, si gusta, puede repreguntar a través del chat. La profesora Gladys nuevamente pregunta, si después de publicado el registro de marca no lo utilizo durante la vigencia, ¿la pierdo y puede otro utilizarla? Sí, bueno, esto, la marca, si bien tenemos un lapso de duración o de vigencia, como en la pregunta anterior, que era de 15 años, también tenemos una obligación de utilizarla. Entonces, una marca que esté durante un lapso, 2 años dice la ley, 3 años bajo algún criterio jurisprudencial, pero bueno, bajo un término entre 2 y 3 años sin ser utilizada, la marca puede ser vulnerable a ser cancelada por alguien que la haya solicitado o tenga interés en ella y advierta de que la marca no está en uso y puede perfectamente solicitar la cancelación de nuestra marca. Entonces sí, ahí está, las marcas tenemos la obligación de utilizarla y de no utilizarla durante un tiempo determinado, se hace vulnerable para que cualquier persona pueda efectivamente solicitar la cancelación de nuestra marca. Entonces, respondiendo a la profe, sí, eso es válido, cierto, y gracias por el comentario porque me permite hablar y ampliar un poco más sobre este tema que, bueno, que seguramente quedaron algunas cosas pendientes por factor tiempo. Claro, claro, es un ejercicio de síntesis tremendo trabajar en este periodo, un tema como este. Bueno, continuamos con unas cuantas preguntas más. José Calderón nos hace varias preguntas, ¿no? La primera, ¿se paga algún impuesto o algo parecido por mantener
la marca y cuál es la frecuencia de su pago. La segunda, ¿el registro de marca en Venezuela tiene carácter internacional? Creo que ya lo ha referido Sí, anteriormente, pero si gusta puede volver. sí, le ratifico la última pregunta. Las marcas son válidas en Venezuela. Se requiere solicitarlas de manera individual en cada uno de los países, a menos de que seamos signatarios de estos tratados internacionales, ¿no? Y el impuesto son varios pagos que comportan la marca. Al momento de solicitarla, al momento de publicarla, que es la mitad del proceso, del procedimiento, y al final cuando me es otorgada. Una vez que me es otorgada, cada 15 años yo tengo que pagar una tasa por concepto de renovación dentro del lapso que hablamos anteriormente, y sí, debe haber un pago para que esta voluntad de que la marca sea renovada por un tiempo, por un periodo igual, se concrete, y es necesario hacer ese pago. Bien. Él tenía una pregunta más que decía, ¿se puede decir que la denominación comercial de una empresa que no siempre es su razón social es una marca? Sí, cuando, bueno, estos son temas un poco más complejos de explicar en poco tiempo, porque los nombres comerciales, a excepción de lo que venimos hablando sobre la necesidad de registrar una marca ante el registro de la propiedad industrial para ser acreedores de ese derecho exclusivo, en el caso del nombre comercial, eh, bueno, y eso en base a legislaciones que estuvieron vigentes en nuestro país y después fueron desaplicadas por la salida de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones, pero esa legislación establecía que los nombres, las denominaciones comerciales son marcas y requieren ser protegidas, pero excepcionalmente su derecho era adquirido a través del uso. Pero bueno, pero esto, como les digo, es por un tema de tránsito legislativo, y cuando yo incorporo una denominación comercial dentro de mi razón social para distinguirme comercialmente, lo aconsejable es que yo ese nombre comercial lo proteja, y de hecho hay una categoría para este tipo de marcas, ¿no? Entendido, entendido. Y cierra la profesora, cierra esta ronda de preguntas. Creo que no queda alguna más, sino algunos reconocimientos que ya vamos a leer. La profesora Gladys nuevamente dice, la marca registrada en el SAPI debe ser registrada a nivel internacional para cubrir mi espectro de acción. Y yo le agregaría ahí cómo es ese proceso, cómo se realiza, a través de quién. Internacionalmente. ¿Ah? Sí. ¿Cómo la protejo yo internacionalmente? Sí, ella pregunta que si debe ser registrada internacionalmente para protegerla, ¿no? Y yo agrego cómo sería ese proceso, a través de quién, de ser posible, por supuesto. Claro. Bueno, primero para aclarar el alcance de la pregunta, porque hemos hablado como de dos escenarios. Hablamos de las redes sociales y hablamos en el mundo real, ¿no? En las redes sociales, todas las redes sociales o nombres de dominio o páginas web tienen una vocación mundial. O sea, van a ser vistas por todo el mundo, pero yo estoy de repente en Venezuela. Entonces, para que mi red social y mi marca como nombre de dominio esté protegida, yo no requiero protegerla en todo el mundo. Basta con tenerla protegida para yo, en alguna circunstancia de reclamo, poder alegar el derecho. Ahora, si yo, mi red social o mi página web vende seguros o vende ropa o vende farmacéutico, vende cualquier cosa, en un país determinado, y ese servicio tecnológico se va a prestar físicamente en un país determinado, entonces yo necesariamente voy a tener que proteger mi marca en cada uno de esos países donde el servicio se vaya a prestar o donde comercializar. Y bueno, y como lo venimos más o menos comentando, si yo está registrada para Venezuela, o sea, tiene competencia o
o es un tema territorial, y si yo quiero o deseo protegerla en otro país, debo hacer prácticamente el mismo proceso del cual hemos estado hablando en cada uno de los países donde yo quisiera protegerla, a menos de que sea a través de este tratado internacional, que es a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que me permite protegerla en mucho más, en una gran cantidad de países de manera simultánea prácticamente, ¿no? Bueno, doctor Fermín, creo que por aquí no hay más preguntas en el chat. Lo que queda son agradecimientos del público, agradeciendo su respuesta, su tiempo, reconociendo su excelente capacidad de síntesis y su facilidad para explicar, bueno, entre muchas otras, ¿no? Reconocimientos van y reconocimientos vienen. De antemano, No, el agradecimiento. Ajá. El agradecimiento es para ustedes, de verdad, por la invitación, por la selección del tema, y bueno, y esperando tener oportunidad para seguir hablando sobre este tema de propiedad intelectual, el tema del derecho a autor, el tema de las innovaciones, que es un tema que ahorita, sobre todo el tema de derecho a autor y redes sociales, con la gran cantidad de generación de contenido que se están publicando, es un tema bastante sensible, bueno, y del cual le estoy a la orden para cuando gusten. Excelente, excelente, profesor Carranza. Por ahí veo que prendió su cámara, encendió su cámara. Bueno, para darle el agradecimiento al doctor Fermín también, de verdad que es súper, súper interesante, y bueno, vamos a tener que agarrar la palabra de extender el tema y tenerlo como invitado en futuras ocasiones, porque de verdad que el tema es excelente en estos momentos donde no hay unas, o sea, en las redes estamos hablando con la gente y no sabemos quién es, entonces hay una cantidad de factores que aparecen, y hay una marca que se precie de buena va a necesitar un apoyo legal por donde lo vea. Totalmente. Entonces, bueno, ahora es que el tema le queda. Estamos empezando esto. Yo antes de que lleguemos a los comentarios de cierre, quiero aprovechar la oportunidad y voy aquí a detener un poco la presentación del doctor Fermín para invitarlos el próximo viernes 10 de julio a las 3 p.m. vía Zoom a la charla que tenemos acerca de la estrategia detrás de las estrategias digitales. Viernes 10 de julio a las 3 p.m. vía Zoom, y el ponente será el licenciado Gabriel Lugo. ¿Ok? Entonces están todos invitados, profesor Fermín, doctor Fermín, usted también. Y bueno, gracias. Aquí en este espacio nos encontramos religiosamente lunes y viernes a las 3 de la tarde. Pues podemos continuar. Chévere, muchísimas gracias. Feliz Bueno, tarde. Muchísimas gracias, José Ramón. Gracias. Chao, Loyola. De verdad que Me muchísimas encantó. gracias. Bueno, tomamos tu palabra, así que te vamos a volver a invitar. Dale, un gran abrazo a todos y que tengan una feliz tarde. Un abrazo. Gracias, Feliz tarde. Chao.